El fanfic que escribiste sobre Nanami y la grande que la tenía el rabo puede... Pues, igual ha influido en el personaje y el autor. Joder, ¿nunca rebobina la gente la cinta? Rebobinadla, amigos de YouTube. La creación artística es una de las capacidades más presentes del ser humano, casi desde su aparición como tal. Las personas han tenido siempre la necesidad de expresar sentimientos, ideas, sus propias imaginaciones o eventos de una manera artística. No deja de ser significativo que el lenguaje en el que entendemos a nuestros antecesores no es la palabra, sino el arte, hecho para advertir, representar o quizás entretener. Algunos de los objetos artísticos siguen produciendo dudas sobre qué intentaban decir, y nos obligan a ponernos en el lugar de los artistas de hace miles y miles de años. Con el surgimiento de las artes como institución, ya sea arquitectura, pintura, escultura, el ser humano logró una estructura y orden de artes. Estas eran y son ejes sociales que manifiestan lo particular de las distintas asociaciones, sociedades e incluso naciones. Y llegados a cierto punto de las artes, surgieron también las personas apasionadas de las artes, y más concretamente de los artistas. Sófocles, un autor griego del siglo V a.C., ganó una veintena de premios en su época. Cambió la forma de hacer teatro y logró una adoración de los atenienses por sus obras como Edipo Rey y Antígona. Su muerte fue sonada, y muchos asistieron a llorar la pérdida de este hombre, de una manera muy similar a como nosotros lamentamos cuando un artista deja este mundo. Se da por hecho entonces que los primeros fans o aficionados, forofos, seguidores, no nacieron hace 3 días, sino que llevan existiendo miles de años. Para poder entender a dónde quiero ir con todo esto, quiero distinguir entre fan y fandom. Ser fan es algo tan sencillo como ser un hincha del Betis. Implica un interés deportivo o artístico que va más allá del simple gusto. Por ejemplo, yo me puedo comer un dulce de miel, pero no soy fan de los dulces de miel. Otros sí lo serán, y dentro de ellos los habrá más y menos apasionados. El fandom, sin embargo, proviene de ambas palabras fan, pero también dominio. No en el sentido de dominar, es en el sentido de territorio, de dominio. El fandom es una comunidad que existe dedicada a un interés común o a una subcultura centrada en un elemento cultural. Así, el fandom de Los Serrano será un grupo de personas que dedica su tiempo de su día a un interés que es la serie de Los Serrano y participa de las actividades del mismo. Estas actividades no solo se quedan en la visualización del medio, pueden incluir discusiones, foros, arte, escritura, doblaje, todo lo que tome el elemento como medio central, dada la pasión e interés por este, y participe del grupo, puede incluirse en el fandom y sus quehaceres. Toda forma de arte puede generar fans, y en la misma medida, un fandom. Aunque parezcan iguales, no se mueven igual. El fan participará del arte en la medida que éste sea producido, pero el fandom, en muchas ocasiones, no necesita que surja nada nuevo, pudiendo retroalimentarse a sí mismo. Tenemos ejemplos como el fandom de Stargate, que soportó una cancelación rápida y no dejó de existir ni siquiera a día de hoy. Para que aparezca el fan, hace falta el medio. Para que se mantenga el fandom, no. Puede parecer poco importante, pero para mí es de un increíble valor, porque separa aún más al fandom de la obra concreta. Se encuentra más separado a pesar de que son más fans juntos. Como vamos a ver, esto va a ser lo que le permite crecer con facilidad independientemente. Pero bueno, esta preocupación por el fandom, ¿a santo de qué viene? Si no eres un usuario de internet asiduo y que tenga interés en sus curiosidades, puede parecer que esta gente solo se junta para hablar de por qué Goku no puede utilizar el Kaioken, pero aún así lo hace. Y esto es una forma en la que el fandom puede actuar, claro. El tema es que no solo se han quedado ahí. En el hecho de que se puede retroalimentar y que te puedes encontrar con fans tan desesperados como incautos, pueden pasar hechos preocupantes. A saber, que una creadora de contenido tenga que pedir perdón por no poner la película en el cine de tu pueblo aunque todo el contenido que ha ofrecido hasta ahora ha sido gratuito, que una empresa tuviera que eliminar un parche ya que el fandom tuvo una respuesta tan violenta a la desaparición de algo erótico en su juego, arruinar la bañera intentando pintar tu cuerpo con rotuladores grises mientras en una habitación compartida con otras personas compartes para ir a una expo, llevar un mazo de cartas tan grande que tengan que cambiar las reglas del juego
fuego por tu culpa, desglosar documentos secretos del gobierno del Ministerio de Defensa, hacer fanfics reconocidos por la comunidad como increíblemente graciosos por el cringe o increíblemente asquerosos también por el cringe, intentar matar a una niña convocando a Slenderman, liar a un personaje consigo mismo y crear un culto alrededor de ello, hacer un culto centrado en un actor como si fuese una figura divina. Y suma y sigue, y suma y sigue, y suma y sigue. De hecho, esta lista es solo de los eventos recientes, o bueno, especialmente famosos que quería mencionar, pero todo fandom tiene su historia de «no quieres conocer esta historia». Y eso si no tiene 2, o 5, o 10, o 20, o 1000. Todo esto se ha documentado ampliamente y podéis encontrar vídeos sobre fandoms y su infamia, dado que ha aumentado el interés desde el punto de vista sociológico y sobre todo el interés desde el punto de vista del morbo. La enumeración que he hecho no ha sido casual, porque en ciertos casos el fandom modifica algo de la obra de una forma irreparable. Si el fandom fuese completamente independiente y no pudiera afectar al arte que les interesa, pues genial. Cada uno por su lado y todos apreciando las artes. Pero es que esto no es así. Es que por un fallo de animación y un abrazo casi obsesivo por parte del fandom, aparecen personajes que posteriormente tienen que ser retirados por motivos de sensibilidad. Y de nuevo, la respuesta a esta desaparición es tan violenta que los animadores y guionistas de la serie tienen que tomar decisiones sobre la obra y volver a incluirlo, pero con un nombre distinto para evitar represalias de grupos de personas discapacitadas. Todo esto porque un pony bizqueaba. Entonces no podemos separar del todo a la obra de sus fans, no al menos de forma completa. Y aquí entramos en la discusión, porque de alguna manera podemos notar que si el fandom está pudiendo modificar la obra, influir al autor e incluso aportar ideas, personajes, interpretaciones, ¿no puede ser esto una coautoría? Es un problema que conviene mencionar y desglosar a día de hoy. Solo en esta época, ¿eh? En otra época es imposible que interactuara el fandom con la obra, no había internet y la gente no se iba tanto a la Pasa a veces que tus fans creen que estás haciendo mal tu trabajo como artista y se ven en la obligación de arreglar tus diseños, tus planes e ideas. Esto lleva ocurriendo muchísimo más de lo que creéis. Uno de los ejemplos polémicos fue la obra de Sergei Prokofiev. Este compositor y director de orquesta de la antigua Rusia y de la Unión Soviética posteriormente fue muy conocido en su época y destacó como un gran autor, motivo por el cual se le encargaron ciertas obras. Algunas de las más conocidas han sido El amor de las tres naranjas y El teniente Quijé, pero nuestro amigo Sergei no solo hacía óperas, también leía obras, escuchaba óperas y se relacionaba con la cultura del momento. A esto resulta que tanto él como Adrián Petrovsky, Sergei Radlov y Leonid Lavriosky decidieron adaptar al ballet ruso una bella obra muy poco conocida, Romeo y Julieta. Como ya sabéis, Romeo y Julieta es una obra de William Shakespeare, la más conocida de las decenas que escribió junto con Macbeth y Hamlet, y cuya influencia cultural está en todas partes. Es una historia que trata sobre cómo dos familias, los Capuletos y los Montescos, se detestan, pero surge el amor entre Romeo, un Montesco, y Julieta, una Capuleta. Por avatares del destino, casi cómicos, resulta que acaban ambos suicidándose al observar a su persona amada en lo que parece, o ellos creen, una muy convincente muerte. Bueno, una muerte real. Esta historia ha sido asombrosamente repetida, representada, mencionada y bueno, incluso parodiada. Pues los pobres rusos hablaron y se dieron cuenta que, hombre, 300 años de sufrimiento eran demasiados para estos pobres niños, y deciden adaptar la icónica escena para que el tiempo juegue a favor de ellos. Y Romeo no tome la fatídica decisión que acabará con su vida y la de Julieta. Vamos, que le cambiaron el final para que fuese feliz, ya que hacer un ballet sobre doble suicidio, pues hombre, es un poco complicaete. Imaginad el efecto que puede tener esto en una audiencia que conoce perfectamente el final trágico de una obra cuando se encuentran con este cambio de planes. Repito, esto no es un librillo de la biblioteca perdida de Dios, es Romeo y Julieta. Hasta Raimundo Pérez sabe cómo termina, pero pobrecillos, ¿no se merecen un final feliz? Bueno, pues esto fue muy polémico. Se representó y a día de hoy es uno de los ejemplos conocidos de modificación de un canon. Sin embargo, la modificación de la obra tiene implícita la voluntad de solucionar y arreglar un momento doloroso. Y de todas formas, la obra sigue igual. Solo ha cambiado un detalle enano. Esto lo podemos llegar a entender. Pero, ¿y si el cambio no es por motivos emocionales? Había un señor hace mucho tiempo al que le encantaba la mitología griega. ¿Quién puede culparle? Dioses, chulos. Mitos, to guapos. Hércules, buenísima peli.
Todo ciudadano ateniense tenía la llamada paideia, una educación no escolar en la que se les enseñaban las artes, la manera de trabajar, la escritura, pero también a defenderse y a ir a la guerra. Por supuesto, en la paideia, un elemento necesario, no lo siguiente, era el que todo hombre ciudadano debería conocer. Estas son las homéricas. Homero, no Homero, puede que fuera quien nos dio dos obras sobre las que se sustenta, sinceramente, toda la cultura occidental. La Ilíada, una historia de guerra, de dolor, de pérdida, de dioses, de sacrificios y de cómo la soberbia puede acabar hasta con el más fuerte. La Odisea, una historia de cómo los dioses pueden tomarla con los mortales. Que ser inteligente y saber jugar las cartas propias es tan importante como la fuerza. Una historia de amor que supera el tiempo y de viaje en todo lo que era Grecia. Joder, es que hasta a mí me gustan. Pues va el tal Virgilio y dice: yo quiero eso para mi cultura. Y escribe la Eneida, que es una reescritura de la Odisea y la Ilíada. Se centra en un personaje existente al que convierte en su OC, Eneas, que escapa de Troya y es uno de los antecesores de los romanos, y explica la aparición posterior de esta tierra tocada por los dioses y el fratricidio. Además, queda muy bien en el currículum de Roma, porque así podían sacar de la manga la divinidad de los emperadores, que se llaman como los meses. Por desgracia, Virgilio nunca pudo terminar su obra, pero aunque siga inacabada, aún la conservamos. Para ponernos en perspectiva, estamos hablando del siglo I antes de Cristo, y ya encontramos fans dispuestos a modificar unas obras archiconocidas. Claro, es verdad, aquí no tenemos una pena por los personajes y una necesidad de salvarles del destino cruel, pero habría quienes dirían que aquí está todavía más justificado el reescribir la obra. Al final es una forma de mantener un bien cultural, de legitimar un poder político, que de hecho insistió en que eso se tenía que publicar, así que los intereses ahí estaban, y de escribir algo que en muchas ocasiones quedaba solo como un relato oral. ¿Qué más da si se le da una vuelta? Si es una vuelta que es adecuada o necesaria. Homero, de cuya identidad aún se duda si era uno o una escuela, o fue un alien que vino, dijo un par de tonterías y se fue, no estaba vivo para quejarse de lo que hizo Virgilio. Igual que Shakespeare llevaba un ratito bajo tierra para cuando Prokofiev decidió cambiarle el final a su obra. Al menos la gente se espera a que los autores se mueran para cambiar las cosas. Y es por eso que Valdimar Asmundsson fue un hombre muy respetuoso. Asmundsson, un hombre de Islandia, hizo un trabajo ejemplar. Se dedicó a educar a jóvenes. Escribió un libro de gramática islandesa que se acabó convirtiendo en libro de texto. Aprendió muchos idiomas y aprovechó este conocimiento de lingüística y de idiomas para traducir obras al islandés. A día de hoy tenemos traducciones inmediatas de lo que queramos, aunque estas puedan ser una puñetera basura. Pero en los tiempos pasados a este, era una actividad muy loable. Este hombre, junto con la revista Sjakonan, publicó a capítulos libros traducidos para que las gentes humildes pudieran aumentar su cultura sobre lo que ocurría más allá del océano. Y un buen día, en sus viajes, se encontró con un libro que decía ser Drácula, de Bram Stoker. Obviamente debería traducir este libro para que lo pueda leer el público. Y semanalmente apareció un Drácula curioso, mucho más sexual, con menciones fascistas propias del darwinismo social y relatando cosas que no ocurren en la novela. Vamos, que ese no era Drácula. Valdimar pasó a la historia hasta hace poco como el aparente autor de esa obra, casi como si él hubiera decidido robar Drácula y hacer lo que le dio la gana con él. Esto no es sorprendente, ya que para los islandeses esta era la versión que había de Drácula. Ese es el famoso Drácula de Bram Stoker. Y tampoco es que el señor Asmundsson mencionase el extraño libro que encontró, que por supuesto no era Drácula. Este hombre sabía inglés de sobra como para leer el original. Sin embargo, este fue el poder de un fan, que toda una población creyó que el Drácula original se trataba de unas 20 páginas de definiciones sobre dos tetas como dos putísimos barcos. Lógicamente, asumimos que Valdimar no tuvo intención de hacer esto, pero es que la realidad es que lo hizo. Y los fans de esa obra la establecieron como el único y verdadero Drácula. Pero la influencia tuvo lugar mientras estaba el autor original todavía vivo, que de hecho Stoker no tenía ni idea hasta que se lo comentaron. Con estos ejemplos podemos llegar a la conclusión de que ciertos fans de obras tienen el enorme poder de modificarla, de hacer un fanfic o simplemente de contar lo que les interese sobre el mismo y hacer que la cultura general lo tome como válido. Un fan puede ser un señor sin más,
pero es que también puede ser una presidenta del gobierno. La influencia sobre el medio por parte de alguien poderoso puede ser tan importante como la del propio autor. Pero claro, te estoy metiendo en una trampa argumentativa, porque lo único que he demostrado es que si se da la casualidad que tú eres un fan y que tienes el poder de escribir algo distinto o reescribir una obra, puedes hacerlo. Esto demuestra dos fallos en mí. Primero, no se puede tratar lo excepcional como general, y los ejemplos traídos demuestran el poder, no lo que hacen los fans. Segundo, esto es sobre fans, no sobre fandom, después del por culo que he dado con la diferencia entre ambos. Respecto a lo primero, completamente cierto. Esta parte solo quería demostrar que alguien con influencia puede modificar la obra, pero para eso tiene que existir un objetivo y un conocimiento apasionado de la obra. No es lo mismo que se censure por temas políticos a que se modifique algo con motivos artísticos. Está claro que cualquiera en el poder puede cambiar un teatro, pero eso no lo convierte en un fan, ni tampoco hace una modificación del medio con un propósito nuevo, sino que desea deshacerse de los elementos que pueden resultarle problemáticos a él o a otros. Respecto a lo segundo, también tienes toda la razón. Esto han sido ejemplos de fans individuales, o de una agrupación de fans que no podemos tratar como fandom. Ninguna de las muestras ha sido un grupo con un objetivo que obligue a la obra o a la autora a recapacitar. Pero primero tenía que demostraros que sois vosotros. Es ahora que podemos saltar a las cataratas y ver qué encontramos ahí abajo. La historia que voy a contar es increíblemente famosa, pero es posible que algunos de vosotros no sepáis nada del tema. Sir Arthur Conan Doyle es un autor reconocido mundialmente y se le asigna un puesto especial en la novela de misterio y de detectives. Esto es porque creó al detective más famoso de la historia, Sherlock Holmes. Sherlock, el inteligente, cínico, cocainómano y deductivista detective, este personaje que vive en Baker Street, número 221B, es difícil de convertir en poco menos que un icono inmortal. Acompañado del leal médico Watson, ha protagonizado libros, películas, series, videojuegos y seguramente muchas más cosas. Si bien la versión que nos ha permitido conocerle a día de hoy se aleja mucho de lo que originalmente fue descrito, su base es la misma. La alienada pero firme relación con su compañero, la rivalidad con el único hombre cuya inteligencia es comparable, el profesor Moriarty, su falta de tacto para las relaciones, su desprecio por la inutilidad del cuerpo policial de Scotland Yard. El caso es que Sir Arthur Conan Doyle no tenía intención de hacer tantos cuentos sobre puzzles y detectives. Que sí, que Sherlock estaba bien y tal, pero ¿a quién no le va a gustar una novela histórica? A Doyle, desde luego, sí. Y por eso escribió una sobre una de las guerras más importantes de la historia franco-inglesa. Pero ese libro no se lo leyó ni su madre. Ahora, ¿Sherlock? Escándalo en Bohemia, la Liga de los Pelirrojos, un caso de identidad, el misterio del Valle Boscombe, el estudio de En Escarlata, el signo de los cuatro. Tanto Sherlock, tanta calidad. El público lo adoraba, y él adoraba el dinero que le traía. Todos ganan hasta que dejaron de hacerlo. Imagínate que escribes 2 libros sobre el conflicto en el Congo belga basado en hechos reales, con informantes de lo que pasó, con documentos, testimonios, de todo. Y entre medias escribes un par de historietas de Melvin el Gremlin y sus aventuras en la Atlántida. Ahora imagina que después de un tiempo todo lo que pide la gente es Melvin el Gremlin va al espacio. Melvin el Gremlin descubre el Triángulo de las Bermudas. Melvin el Gremlin aprende a invertir en cripto. Lógicamente, le coges una manía a tu propio personaje que no puedes con ella. De hecho, tenemos cartas del autor a su madre explicando lo agotado que está de Sherlock y la probabilidad de acabar matando al fumador de pipa. Y por esto apareció el cuento del problema final. El problema final se distingue de otros cuentos de Sherlock porque no hay realmente ni puzzle ni nada. Por lo que sea, Sherlock, persiguiendo a su archienemigo Moriarty, acaba yendo a las famosas cataratas de Reichenbach, en Suiza. No sabemos lo que llega a pasar allí, ya que nuestro narrador es Watson. Sin embargo, para cuando éste llega allí, hay 2 pares de huellas, signos de violencia y ni rastro de los cuerpos de ambos. Sherlock Holmes, el mejor hombre que nunca hubiera existido, sacrificó su vida para que Moriarty no tuviese esa presencia en el mundo, para que el mundo no tuviese que vivir con la perversa mente del mayor criminal que jamás ha existido. Sherlock prefirió agarrarle para que ambos cayeran a su muerte, a darle un solo día más de vida y de libertad. El inmortal Sherlock pasaría a la historia como un
hombre noble. Una narración acabada. Al fin le podemos dar fin a esto. Ay, putadita. La respuesta de los seguidores de Sherlock Holmes fue brutal. El fandom enloqueció como solo una sociedad reprimida como aquella pudo, criticando la decisión de Doyle, asumiendo que se rectificaría, mandándole un huevo de cartas desde las que le pedían, educadamente, revivir al detective, a las que le amenazaban directamente por asesinar a su ídolo. El fandom empezó a portar una banda negra como si estuvieran penando y pasando por el duelo de un familiar. Una señora le atacó con un paraguas por la calle. Se hizo un piquete informativo de frente de su casa para intentar forzarle a cambiar la decisión. Alucinas. Durante años, Conan Doyle soportó esto sumado a innumerables ofertas para que continuara su trabajo. A ver, todas las editoriales vieron a la gallina de los huevos de oro. Y Conan Doyle, harto, siempre les pedía el doble y el doble y el doble y el doble. A todo esto, encima, su mujer estaba enferma. La tuberculosis la había tomado. No deja de ser irónico que Sherlock Holmes no podría haber existido de no ser por Louisa Hawkins, su mujer, quien le puso nombre y apellido al caballero inglés. Finalmente, harto de la pesadez y comprendiendo la última oportunidad económica que iba a tener, Conan Doyle probó suerte, haciendo una precuela llamada El sabueso de los Baskerville. Y al ver el éxito, continuó. Esta vez reviviendo al personaje, diciendo que todo era parte de un plan maestro del que solo unos pocos allegados, como Mycroft Holmes, su hermano, conocían. Esta historia es la clásica historia que cualquier interesado en el fenómeno fan conoce, y es que es increíblemente enriquecedora. Tenemos a un fandom tan violento y agotador que fuerza de alguna manera la mano del autor a retractarse de sus decisiones. Para quienes vivieron el fandom de Sherlock en la BBC, seguramente estos espíritus victorianos volvieron a manifestarse en ese momento. Parece claro que Sherlock Holmes levanta pasiones, y estas pasiones se organizan. De hecho, se organizan tan bien que ocurre lo que desean, y el inmortal Sherlock Holmes logra verdaderamente ser inmortal. Y es un hecho que esto es un salto de personaje, porque pasamos de alguien asombrosamente inteligente, pero humano, Holmes se convierte en una figura infalible, cuyos planes son absolutos, que siempre tiene un momento de ¡ajá! Y al que nunca, jamás podrás pillar desprevenido. El fandom logró el primer retcon forzoso y un cambio sobre quién era Sherlock Holmes. Todo esto lo lograron mediante presión, del tipo que fuere. Esto no fue por el paraguas, ni por la carta de un pequeño joven que echaba de menos los cuentos. No, esto fue un trabajo del fandom al completo, que sintió que la obra no era la correcta y que el autor no estaba comprendiendo su propia obra. Y de hecho, la imagen de este Sherlock es el que nos ha llegado a día de hoy. El canon de Holmes no es el Sherlock de Reichenbach. El Sherlock cuya bondad escondida brilló en el momento donde no vio otra opción que sacrificarse. El Sherlock que entendía que más importante que resolver misterios era hacer justicia y proteger a la humanidad de crímenes terribles de un hombre terriblemente inteligente. El canon que hemos mantenido es el canon del fandom. Y con esto en ocasiones ocurre que un fandom decide que el producto artístico les pertenece en la medida que han sido los que lo han consumido. Esto sobre todo ocurre en los medios que dependen de dichas audiencias para seguir produciéndose. De ahí ese sentimiento de pertenencia, de propiedad y de autoridad. Es decir, que se ven en el derecho de exigir y reclamar el fallo de un producto en el que han invertido mucho tiempo y probablemente también dinero. Uno de los mejores ejemplos de esto es Cómo conocí a vuestra madre. Cómo conocí a vuestra madre es una serie ampliamente inspirada en las dinámicas de Friends, que cuenta la historia de cómo Ted, un narrador poco fiable, conoció a la madre de sus hijos. En su tendencia a no contar una historia sino de irse por las ramas, Ted cuenta durante 9 temporadas las andanzas, desgracias y éxitos de su vida junto a sus mejores amigos, Marshall y Lily, que son la pareja perfecta, Barney, el semental empedernido, y una persona muy especial llamada Robin Scherbatsky. El primer capítulo habla de cómo Ted se enamora perdidamente de ella, pero al final la cosa pues no funciona. Sin embargo, nos dice Ted, este fue el evento que desencadenó
una serie de acciones que le llevarían a los brazos de su amada. La serie pasa por muchas fases. La pareja perfecta rompe y se vuelve a juntar. Robin se marcha al extranjero. Barney tiene relaciones que van más allá de lo sexual. Barney y Robin se lían, Barney se casa, tiene una hija, Marshall y Lily también. Los 3 chicos trabajan juntos. Ted se va a casar con otra mujer, pero le dejan plantado. Ted se va a casar con otra mujer, pero se da cuenta de que es mala idea. Ted y Robin se juntan. Luego se separan. Luego se juntan. Luego se separan. Luego se juntan. Bueno, creo que veis por dónde van los tiros. La serie trata múltiples temas como la madurez emocional, sobre crecer, sobre las responsabilidades de dejar de ser un adulto joven, la muerte de seres queridos, cómo mantener relaciones de amistad cuando estás creando una familia y un largo etcétera. Pero si hay algo constante en la serie es el fantasma o la sombra de la madre. Vemos su paraguas, vemos su pantorrilla, sabemos dónde vive, conocemos sus intereses, lo que lee, lo que canta. Es un personaje que no vemos, pero que conocemos al final tanto como lo hace Ted. La serie no podría durar para siempre, y esto estaba claro, con lo que el final iba a llegar. Y en esto la serie hace un trabajo proactivo increíble, porque sin saber cuánto iba a durar, ya grabaron una de las escenas del final. Claro, a lo que iban viendo que la serie duraría un rato, que la seguían financiando, y que los niños a los que contaba la historia Ted dejaban de ser niños para tener edad de ir al codere, no quisieron esperar a tener que utilizar CGI. Con esto grabaron con ellos una escena final y la guardaron en sus archivos hasta el momento indicado. Y el momento indicado llegó al final de la 9ª temporada, después de presentarnos a una mujer encantadora, una contraparte perfecta para Ted, y algo poco menos que una criatura angélica, a la que todos sus amigos adoran como el nuevo dios. Por fin se conoce. ¡Oh, el amor! La putadita número 2 es que la madre, una vez se casan y, por supuesto, da la vida a los 2 hijos, contrae la enfermedad de... es que los guionistas creen que está mejor muerta, y palmó. El evento podría haber destrozado a la familia, pero Ted sigue adelante con sus hijos. ¿Qué escena era la que se había guardado en los archivos? Pues la escena en la que los hijos reconocen y admiten que las intenciones de su padre, al ser tan obsesivo en la historia con Robin sus vaivenes, y tan poco con su mujer, es que esta historia es para convencerles de lo que mola la tía Robin y de que va a ser su nueva mami. Y la serie termina como empezó, con Robin, con Ted y con la trompa azul. Cada uno puede opinar lo que quiera de la serie. A mí cada año que pasa me gusta menos, de hecho. Pero lo que no podemos negar es que los creadores lo tuvieron claro desde el principio. Quiero decir, si tú ya grabas el final antes de terminar, es que sabes a dónde va la historia. Nos parezca un final mejor o peor, es un final honesto. Honestamente mierda, pero honesto. Ahora, al fandom, como imagináis, no les gustó esto. Los fans a gran escala compartieron lo innecesario y sin sentido de todo el esfuerzo por contar una historia que nunca estaba pensada para ir a ninguna parte. Cómo conocí a vuestra madre podía haber durado 3 temporadas en lugar de 9 y significaría lo mismo. Las audiencias cuestionaron si esta forma de alargar la serie sin necesidad fue por dinero o simplemente negligencia creativa. También preguntaron por la necesidad de hacer a todos enamorarse de la madre para matarla porque sí. Durante 8 temporadas pudimos conocerla por proxy y sentir algo parecido a lo que siente Ted por ella, pero es en la 9ª temporada donde verdaderamente vemos a la persona que es. La verdad es que la actriz Christine Milioti lo hace muy bien y consigue el cariño rápidamente, incluso de aquellos que no ven a Ted como una persona precisamente decente. Esto se justificó como una manera de hacer sentir a la audiencia el dolor de un padre que pierde al amor de su vida y a la madre de sus hijos. Pero esto es una comedia y no está aportando nada nuevo al argumento. Nada parece indicar de una manera clara que había que matar a Tracy. Y más allá de cerrar el círculo narrativo de la serie, justificarlo todo con otra vez Ted y otra vez Robin, sobre todo cuando se han tirado años explicando por qué no pueden funcionar los dos bien juntos, pues hace que pase lo que pasó. Que las audiencias flipasen y se quejasen. Estas quejas llegaron al elenco, a la producción, a ejecutivos y, si me apuras, a tu abuela. Y esto se manifestó en el llamado final alternativo, implementado en el DVD de la 9ª temporada como respuesta a los fans. En este final, Tracy sobrevive y la familia es feliz y la conclusión queda con un lacito. Por cierto, Robin y Barney siguen divorciados.
Podría parecer que esto es un arreglo tonto sin más, que no es para tanto, que de hecho no han cambiado el canon. Me permito explicar en este caso que los capítulos de la última temporada podían costar en torno al $1.300.000 solo en pagos al elenco principal, sin contar con producción, con espacios, con cámaras, con luces, con todo. Así que sí, efectivamente la productora estuvo dispuesta a bajarse un poco los pantalones ante los fans y los guionistas se vieron obligados a desdecirse a pesar de tener un final planificado desde hacía ya años, dada la respuesta del fandom que consideraba que la serie había fallado en su trabajo. En ocasiones como estas, la interpretación del producto por parte del fandom genera un cambio sustancial, que modifica la obra bastante. Literalmente hemos cambiado el final de una obra que estábamos haciendo solo porque lo ha dicho la gente. Si os dais cuenta, esto es lo mismo que en el ejemplo de Romeo y Julieta, con la diferencia de que el poder no lo ha tenido el artista, sino que lo ha tenido el fandom. Esto no fue lo que pasó en otra serie de 6 temporadas que fue contemporánea de Cómo conocí a vuestra madre. La serie de la que hablo cambió la manera de hacer contenido para cable y que la gente siguió de manera muy constante. Esta serie es Lost. Lost o Perdidos, además de ser una serie que ganó muchísimos premios, tiene la presencia en su piloto de JJ Abrams, quien ganó también un premio por el piloto. La historia se centra en cómo los supervivientes de un accidente de avión consiguen organizarse para encontrarse en una isla donde siempre hay un misterio que resolver, combinando temas de ciencia, de cultos, magia, nubes negras, asesinatos. Era una serie que enganchaba solo con ver un capítulo. Es una de las series que consiguió capturar a la perfección la manera de hacer los episodios entretenidos y dejar siempre el final de cada uno con un cliffhanger, con un punto en la historia donde algo muy importante puede que esté a punto de ocurrir o no. Tienes que ver el próximo. El seguimiento de la serie fue brutal, llegando al final de esta con una emisión en directo y simultánea en todo el mundo. Una locura. Esta historia ha logrado meterse de lleno en la cultura de Estados Unidos y en general en la cultura de los medios del mundo, siendo referente tanto por su contenido como por su infame final. La infamia del final reside en 2 elementos principales. 1. El esfuerzo de usar metáforas. Al terminar la serie, la mayoría de personas viendo la serie entendieron lo mismo. En realidad fue todo un sueño y todo lo que han visto han sido cosas antes de morir. Este recurso lleva siendo utilizado muchísimo tiempo para no tener que complicarse para hacer un final y casi siempre consigue la misma respuesta. En la cultura española tenemos el mismo fenómeno con Antonio Resines en una serie de comedia muy popular. Claro, si estoy intentando jugar a las metáforas sobre la vida, la memoria, el traspaso, la conexión, pues es fácil que acabe perdiendo a la audiencia más normal y se tomen lo que ven como literal, y por eso asumen que todo lo que ha ocurrido ha salido de los últimos segundos de conciencia de un personaje antes de dejar el mundo de los vivos. Esto fue posteriormente desmentido y explicado tras una respuesta bastante violenta que dejó a los guionistas sorprendidos sobre la reacción de su final. Lo que no les sorprendió tanto fue el segundo motivo de la reacción popular. Y el segundo problema no es el final, no por sí mismo. El problema era de la serie. La serie se enorgullecía en cada campaña publicitaria de su naturaleza misteriosa. De hecho, muchos de los misterios tardaban temporadas enteras en resolverse. Si a esto le añadimos que cada episodio prácticamente introducía uno nuevo, lo que obtenemos es un montón de preguntas para las que la audiencia teorizaba e intentaba resolver cada semana con los nuevos datos que se daban. Es una de las mejores maneras de mantener a tu audiencia involucrada. Darles suficientes piezas del puzzle para que puedan intentar ver la imagen, pero no darles las últimas hasta el último momento. Es posible que unos cuantos consigan adelantarse, pero no serán demasiados. ¿Por qué entonces el problema es de la serie y no del final? Porque el final es uno que no resuelve los misterios. El final finaliza la serie, pero deja múltiples preguntas que deben responderse. Los guionistas decidieron continuar 6 temporadas de misterios que cerraron sin resolver en un final difícil de comprender para algunos. Entonces, ¿para qué los misterios de la serie? ¿Para que se queden abiertos? He querido esperar hasta este punto meridiano para tratar unos términos muy importantes cuando hablamos de arte y de fandom. Está la intención y están las expectativas. Para el autor o las autoras,
va la intención. Para el fandom, las expectativas. La intención de cualquier autor o artista es legítima y es solo de dicha persona. Sin meterme de lleno con la teoría literaria, que no es el tema del vídeo, una cosa es lo que yo hago y otra cosa es la intención que yo tenía con ello. Esa intención es difícil de discutir porque solo reside dentro de ti. Podrías mentir sobre ello, pero es bien jodido abrirte la cabeza y ver dónde estaba la intención escondida. Lo que podemos asumir de los guionistas, la producción, dirección y todos los miembros que participaban de la creación y dirección de esta serie es que ésta contara una historia fascinante, profunda, y que no fuese una mera novela de misterio. La inspiración de autores como Stephen King en esta serie es evidente, y muchas de las explicaciones que él puede dar en sus obras son insatisfactorias porque genera mundos en los que la razón no es la reina del universo. De ahí el motivo y el modo de Perdidos. Sin embargo, y para este momento concreto, las expectativas no tienen por qué saber las intenciones. El fandom solo tiene un recurso para intentar entender la serie, la misma serie. Por supuesto que podrían inventarse lo que les dé la gana, pero la realidad es que, para saber hacia dónde va la serie, las suposiciones parten de la misma serie que ellos están viendo. Y aquí quiero defender al fandom para variar, porque ellos han tenido una serie que se ha centrado en engancharles con misterios para que sigan viendo la serie. Este es el conflicto, la disonancia entre la intención de los autores y lo que mostraron a sus fans. Si verdaderamente nunca hubo intención de resolver los misterios y se buscaba dejarlos abiertos para contar algo más allá que un mero thriller, ¿dónde se ve eso? El punto de venta y visualización fue intentar resolver este puzzle, juntarse para adelantarse a lo que iba a pasar, aportar datos para que la audiencia cada vez tuviese más dentro de la serie y estuviesen ellos más dentro de la serie. ¿Cómo arreglamos esa disonancia? Pues no lo hacemos y terminamos la serie como consideramos que cumple nuestras intenciones. Esto lo podemos ver también en los otros ejemplos que hemos estado tratando. La intención de Prokofiev fue dar un final mejor y más bailable a una joven pareja, pero la audiencia tenía la expectativa de ver Romeo y Julieta de toda la vida. La intención de Asmundson era traducir una obra que leyó para que la gente de su isla pudiera culturizarse, independientemente del porno que hubiera en la obra. Pero la expectativa era leer El Drácula de Bram Stoker. La intención de Arthur Conan Doyle fue darle un final digno a un personaje para poder centrarse en algún proyecto más interesante. Pero la expectativa era que siempre Holmes se salga con la suya. Y por supuesto, la expectativa de los fans de Cómo conocí a vuestra madre era poder ver a la increíble mujer de Ted. Pero la intención siempre iba a ser matarla. La separación que existe entre estos dos conceptos no significa que no estén casi siempre relacionados. Son cosas distintas, pero difícilmente separadas. Y como podéis ver, acaban influyendo la una a la otra. Respecto de Lost, es cierto que posteriormente se ofreció un epílogo de nuevo para evitar más problemas, que resolvía los misterios, algunos, y terminaba de explicar las metáforas que habían quedado un poquito en el aire. Aquí se nota que hay una relación con el fandom fuerte, pero es que la relación es promovida por los autores. A sabiendas de que es lo que la audiencia busca, les mantienes como a un caballo con una zanahoria colgando, para que sigan ahí hasta que tú llegues a donde querías llegar. Pero cuando llegas, lo que le das al caballo es una manzana, en vez de la zanahoria que le has estado enseñando durante todo el viaje. El conflicto que aparece surge de la dependencia y de las expectativas, además de tener unas intenciones algo confusas. Y aquí empieza una cierta dependencia entre artistas y fandom, que no fans. Normalmente, un creador no depende del fandom para crear. Si acaso depende del fandom para poder ganar más audiencia o mantener algo en antena, que se siga publicando o bueno, cosas parecidas. Como ejemplo, yo no tengo un fandom y estoy ahora mismo escribiendo esta mierda de guión. La dependencia a nivel económico es, de alguna manera, comprensible. En una economía en la que todo arte es también producto de mercado, no es sorprendente que exista una dependencia para poder seguir creando a tiempo completo, y que dicha dependencia no sea solo de la productora u otras personas que ponen directamente el dinero. Pero en contra de esto, encontramos que también hay una dependencia mientras se está creando hacia las interpretaciones del fandom. Para ilustrar esto me gustaría traer a dos hombres, Brandon Sanderson y George R.R. Martin. Ambos son creadores de algunas de las sagas más leídas por putos frikis en las últimas décadas, siendo Martin el creador de la saga de Canción de Hielo y Fuego, vamos, Juego de Tronos, y Sanderson con su universo de Cosmere, donde están todas sus obras: Nacidos de la Bruma, Archivo, Nacidos 2, La venganza de los neonatos, Escuadrón, Las novelas secretas, Theo Valcole,
Aunque la cantidad de libros que publica Sanderson supera con mucho la cantidad de R.R. Martin, ambos son escritores cuya fama al día de hoy es indiscutible. Si no habéis leído ninguna de ellas, ni habéis oído hablar de ellos, pero lleváis casi una hora escuchándome hablar sobre fandoms, uno de los elementos que caracterizan estos macromundos es la complejidad, ya sea la complejidad por cantidad de personajes, de eventos muy importantes, de poderes, de dioses, de historias, de fechas. Son en ambos casos mundos muy grandes y muy complicados. Esto es un punto que al fandom le suele encantar, por cierto. Se entiende que el lujo de detalles aporta realismo que muchas veces le puede fallar a la fantasía o a la ciencia ficción. Esta pasión se traslada en un huevo de foros, páginas web, posts en Reddit, grupitos de fans que catalogan cada poro en la piel de cada personaje para poder prepararse para el próximo libro y tener toda la información lo más organizada posible. Hay que decir que son algunos de los fandoms más dedicados a su lore. Es bastante admirable porque seguramente han perdido muchas horas de su día en organizar obras que en el mejor de los casos pueden resultar confusas en cuanto que aportan tantas cosas. De hecho, hasta los autores dudan a veces. Lo normal es que un autor que tiene cualquier obra, sobre todo una de este nivel de detalle, tenga algo que se denomina una Biblia. Esto no son ellos intentando ser profanos pecadores que merecen el infierno. Es un nombre que se le da a un documento donde la información importante está recogida y establecida. Ayuda tanto a mantener un buen nivel de información presente para no liarla, como una suerte de esquema para saber lo que vamos a contar en la narración. Es una cosa útil de la hostia. Pero cuando llegamos a este nivel de complicación de la vida, con lore como el de Star Wars con su universo expandido, pues lo normal es que se tengan consultores respecto al propio lore. Es algo que ambos comparten, que tienen a sus expertos particulares que les ayudan a no perderse en el mare magnum de datos que ellos mismos han escrito. Esto es algo bastante común también, lo hace hasta Critical Role. En entrevistas o en Q&As, ambos han confirmado un método secreto para asegurar un dato del que no están seguros si han dejado ya constancia. Ya sea hacerse con una cuenta falsa para preguntar en un foro la verdad de un dato, para ver si necesita ser corregido o estaba bien así, o directamente meterse en la wiki de tu propio lore para recordar una fecha, una muerte o un momento que describiste del pasado. Ambos han reconocido usar a los fans como medios de información en momentos de su proceso creativo. Vale, sé que puede parecer una tontería y que esto no cambia el libro que van a escribir, pero hacedme el favor de seguirme un momento con todo lo que hemos visto hasta ahora. Hay una diferencia grande entre que yo deje mi obra ser interpretada, porque entiendo que en el momento en el que yo la suelto o en el momento en el que yo se lo doy al lector ya no es mío, es de la audiencia o de quien sea, a que yo acepte ciertas interpretaciones de los fans como igual de importantes que las mías ante la duda. Si la wiki estuviese mal escrita, que cualquiera puede editarla, yo estoy confirmando esa mentira como cierta. Si el debate que he provocado en Reddit termina con una conclusión que yo no recordaba haber escrito, pero me fío del fandom, acabo reescribiendo algo sin darme cuenta. En última instancia, estoy considerando al fandom como tan consciente de lo que ocurre en mi obra como yo. Y si yo en algún momento dudo de mí, no dudo de ellos. Cuando existe esta inseguridad, el fandom es el recurso de la seguridad. Y lo mejor de esto es que la experiencia les dio la razón, porque en la serie televisiva de Juego de Tronos, el fandom alucinó con David Benioff y D.B. Weiss cuando en la 8ª temporada empezaron a saltarse, a romper o directamente ignorar partes del lore que ellos mismos habían establecido, algo que se podría haber evitado revisando la wiki un segundo. Episodios de millones y millones de dólares se ejecutaron sin un poquito de revisión, tanto así que salen en entrevistas reconociendo que se olvidaron de cosas como el mayor ejército hasta el momento de la historia escrita. Es decir, el fandom se dio validado como el único capaz de sobrellevar el peso del lore. De repente, la interpretación de la obra queda para el fandom, no para el autor. El autor puede confundirse, es solo uno. O dos, en este caso. Pero el fandom son miles de personas, con su revisión por pares, con sus debates, con demás. Es mucho más complicado que se confunda el fandom a que lo hagan dos hermanos que querían hacer cosas de Star Wars muy fuerte. Este ejemplo me gusta tanto porque es de comentarios inocentes como lo son los autores, dando gracias a los fans por mantener la información tan bien organizada, pero podemos darnos cuenta de cuánto ha aumentado la relación entre el fandom y los creadores. Independientemente de lo que se diga, en todos los ejemplos he mantenido una narrativa de autores que se mantienen en lo que quieren, pero puede que lo traigan de manera imperfecta, y de un fandom que se mantiene impertérrito a los cambios. Pero si creéis que esto siempre ha sido así, habéis sido todos engañados, pues una saga más
fue forjada. En la tierra de Inglaterra, en los fuegos de un tren en verano, la señora oscura forjó en secreto el libro para controlar a todos los millennials. En este libro descargó todos sus prejuicios, inseguridades y misoginia. Una saga para dominarlos a todos. Joanne Rowling, o J.K. Rowling, es la autora de la saga de libros más vendida de toda la historia, Harry Potter. Hablar de cualquier mundo mágico, de varitas, de conjuros, de misterios, es hablar de la obra de la famosa inglesa que sigue siendo a día de hoy una de las personas más ricas que existen gracias a esos libros. Su saga sigue las aventuras de un joven mago cuyo nombre nombra la obra. Cada año es una aventura distinta, casi siempre interpelada por el malvado Lord Voldemort en sus múltiples formas. Es una saga que se convirtió bien rápido en una saga de películas, en una segunda saga basada en el mismo mundo, en videojuegos, de las películas, o de otros momentos históricos, o de deportes como si fuera la FIFA. En fin, ¿qué os voy a decir que no sepáis de lo extendido a lo que ha llegado a estar Harry Potter? Si antes hemos mencionado que a veces los autores de las obras revisaban las teorías de internet o intentaban comprobar algo del lore, para J.K. no era a veces, era siempre. Y aquí haremos dos separaciones. En primer lugar, el fandom metiéndose en el proceso de Harry Potter. Los libros del niño con gafas fueron famosos bien rápido, y aunque J.K. diga que estaba todo planeado de la hostia, bueno, cualquier estudioso literario puede comprobar que ni de coña, que se nota muchísimo el cambio de tono, que se pierden sus propias historias, y sobre todo que entre el cuarto y el quinto ella misma no sabía por dónde tirar. Por supuesto, en este proceso de ir poniendo vías al tren mientras el mismo tren se mueve, ella hablaba con sus fans y comprobaba sus teorías. El mapa del merodeador, tras el tercer libro, se demuestra que es el producto de proeza mágica del grupo de amigos James Potter, Sirius Black, Remus Lupin y Peter Pettigrew. Los fans decidieron bautizarlos como los merodeadores, en inglés Marauders. A Rowling esto le debió gustar, porque 3 libros después, en El Príncipe Mestizo, aclara que sí, que así se hacían llamar, y así nos referiremos de ahí en adelante a ellos. Se sabe que lo hizo conociendo los foros donde esto tenía lugar. Este ejemplo nos demuestra que en el proceso ya estaba influyendo la interpretación del fandom a la obra, y es difícil saber hasta qué punto esta influencia pudo llegar. En segundo lugar, sabemos dónde influyó con seguridad una vez terminó la saga, y lo sabemos porque conforma alguna de las partes más famosas de las modificaciones posteriores. Es comprensible que una historia sobre minorías, sobre opresión, sobre lucha contra poderes extremistas que odian a todos los que no son puros, fuese abrazada por un sector más progresista, y por esto J.K. cambió cosas para las que no había realmente ninguna muestra, como que Albus Dumbledore era gay, o que una mujer tan importante e inteligente como lo es Hermione Granger pasó a ser ministra de magia, cosas que no estaban en sus libros, pero que evidentemente iban dirigidos a su fandom. Lo que pasa es que la relación de Rowling con su propio fandom siempre ha sido extraña. Su fandom adoraba a Draco Malfoy, que para JK era un personaje bastante maligno. El fandom, después de haber creado un culto de esposas de Snape, descubrió que no molaba demasiado un señor de 30 y pico tacos haciendo bullying a niños pequeños, pero para JK era un personaje trágico y bondadoso. Y entre todo esto pasó el evento. J.K. Rowling empezó a meterse más en política y se declaró como parte del movimiento feminista que excluye a las mujeres trans de los espacios de la mujer. Esto hizo que mucha gente, de parte del fandom, ya estaba viendo antes las grietas en un libro donde una china se llama Cho Chang, pues que le diera la espalda. Pero a que no adivináis quién no le dio la espalda, pues el sector más conservador. De repente, Harry Potter era una narración de cómo el lobby queer intenta arruinar el mundo, hasta el punto de que la autora, para satisfacer a su nuevo fandom, escribió que los clarísimamente descritos como personajes nazis eran una representación de personas trans. En fin, que el significado de su obra fue variando según el fandom que tenía. ¿Qué significa esto para una obra? ¿Qué podemos hacer con producciones artísticas cuyo significado e interpretación no se deben a un canon, a un autor o a un ente particular distinto del grupo al que llamamos fandom? Bueno, llegados a este punto, toca confesarse. Padre, perdóname, porque he pecado. Yo también he sido parte de un fandom. Algunos me pillaron
muy pequeña, pero otros tuve la edad perfecta y la herramienta perfecta. En Internet, la comunicación es inmediata. Como hemos visto en foros y en redes sociales, es donde se movían todos los fandom. Y esto significa que hay que hablar de allí donde el fandom vive. El lugar que literalmente se vendía como el punto de reunión del fandom. Si hay que hablar de fandom, hay que hablar de Tumblr. Y si tengo que hablar de Tumblr, creo que ya podemos desvelar hacia dónde va el título del vídeo. Los ejemplos hasta ahora han sido sobre circunstancias que llevan a un artista a crear un arte para un fandom concreto, o contra un fandom concreto, o mediante un fandom concreto. Pero ¿qué pasa con los fandoms que han sido parte activa en la creación? ¿Qué pasa con los artistas que ya han pasado por ser parte de un fandom y luego se han convertido en creadores? ¿Qué pasa cuando un fan crea un fandom propio? ¿Cómo se relacionan? Por suerte, aquí no tengo que confiar en relatos de personas ajenas, de internet, de historietas, porque para esto tengo todo en primera persona. Hablando de fandoms conocidos por sus acciones chungas y del fandom de Tumblr, siempre viene uno a la mente: Steven Universe. Steven Universe es una serie animada de Cartoon Network, creada por Rebecca Sugar en 2013, y que se extendió en una película y en una segunda serie que funciona a modo de epílogo. Steven Universe trata sobre, sorpresa, un niño llamado Steven Universe. Este vive con sus 3 figuras maternas, Perla, Granate y Amatista. Los nombres no son por casualidad. La serie cuenta que estos son seres, en realidad, criaturas espaciales cuyo núcleo corporal son las gemas que les ponen nombre. En un principio, la serie es inocente y episódica, pero acaba convirtiéndose en una narración sobre las invasiones, colonialismo, tortura, horrores difíciles de imaginar y cómo las llamadas gemas de cristal se rebelaron contra ello. Su líder, Rosa Cuarzo, es la que dio vida a Steven, pero al hacerlo sacrificó su vida. La serie trata temas como la familia, el poder sanador del amor, la esperanza, el crecimiento personal, el poder de la libertad y el increíble valor del perdón. Pese a las polémicas que ha generado esta serie, desde quienes critican que se perdone al Hitler espacial, a un fandom que provocó un suicidio, a tener uno de los fandoms más jodidillos entre quienes se supone que aprecian una obra televisiva que habla de la inclusión y de la aceptación, eso me da igual. Vaya, me da igual aquí. Si queréis conocer los eventos infames del fandom, están bien catalogados y memificados. Eso os lo puede hacer cualquiera que no haya estado dentro del fandom. Ahora, ¿qué te puedo ofrecer yo que tenga que ver con esto? Puedo ofrecer algo muy tonto, pero muy importante: una teoría. Bienvenidos a otro episodio de Game Theory. Hoy vamos a tratar de desvelar un misterio de Steven Universe. Si habéis visto la serie, sabéis que a veces las gemas viajan a distintos puntos de la galaxia y de la Tierra. Pero fijaos, en algunos sitios solo hay 3 diamantes. Sabemos que los diamantes son una autoridad, porque lo dice Ronaldo. Entonces, serán los comandantes de la raza de las gemas. Pero fijaos, aquí hay uno rosa. Curioso. Y no mencionan a ningún diamante rosa, ni vemos ninguna representación. Pero, ¿qué pasaría si este diamante hubiera estado delante de nuestras narices? Hoy os propongo que Cuarzo Rosa, y por tanto Steven, es Diamante Rosa. La teoría de Diamante Rosa viene desde el principio de la segunda temporada, aunque se había asumido que algo raro pasaba con Rosa Cuarzo teniendo en cuenta que tenía poderes casi divinos. De hecho, esto llevó a considerar a Steven un Garisú en algunos lugares, porque podía hacerlo prácticamente todo. Sabemos de sobra que Rebecca Sugar y la gente que trabajaba en Steven se paseaban por el fandom, sobre todo porque muchos de ellos ya habían tenido interacciones directas con el fandom en trabajos anteriores, como Rebecca Sugar en Hora de Aventuras. Bien, ahora, si tú, como creador, dejas una sola pista para poder alegar después foreshadowing, pero ya solo con esa pista la mitad del fandom ha pillado tu truco y ha jodido tu giro argumental, ¿qué haces? La primera reacción es negarle al fandom eso, es decirles no, y ya está. O, ya se verá, ya se verá. De esto sabe muchísimo Kishimoto cuando le pillaron con lo de Obito, o Horikoshi cuando le dijeron que ya sabemos quién es Dabi, cállate de una vez. ¿Qué hizo el equipo de Rebecca? No solo negarlo, intentar desmentirlo de todas las formas posibles. Centraron sus esfuerzos en que cada mención de la madre de Steven o de Diamante Rosa juntas intentasen separarlas lo máximo posible, que no pudieran de ninguna manera ser la misma. De hecho, que una matara a la otra.
Es difícil argumentar que esto no fue aposta, parece bastante claro, sobre todo cuando un episodio, el juicio de la quinta temporada, sirve para representar justo al fandom, teorizando con cortinas de humo y mentiras o información falsa dada por la propia historia. Los creadores eran de sobra conscientes de la teoría, y al haber sido tan prematura tomaron la decisión de, para poder mantener la gravedad de la revelación posterior, dedicarle muchos esfuerzos a hacer que la gente perdiera la confianza en la teoría. No va a ser hasta la mitad de la última temporada, en el episodio Una sola rosa pálida, donde se confirma lo que los fans ya consiguieron deducir con la mancha de sangre y un mayordomo sospechoso. Claro, aquí lo que vemos es más que cambiar la historia. El fandom cambió, sin darse cuenta, la narración de toda la historia posterior. Y lo hicieron durante temporadas enteras. La manera de involucrar las conclusiones del fandom en la propia serie es innegable. Y si lo viviste desde dentro, sabrás a qué me refiero. En entrevistas, en preguntas, en mini episodios, siempre había que intentar evitar dar confianza a la teoría de que Rosa Cuarzo era Diamante Rosa. Si esto hubiera sido el final de la serie, pues bueno. Pero es que a partir de la segunda temporada es cuando la serie ya no se establece como unas meras aventuras de un niño gordito, sino como una serie de eventos dramáticos. Efectivamente, la serie pasó a ser parte de los fans cuyas teorías y conclusiones eran las que viraban el timón de los animadores, de los guionistas y demás. Algo similar que nos sirve para compararlo es Gravity Falls. No voy a contar toda la historia de Gravity Falls porque no viene a cuento, pero tenéis que verla si no la habéis visto. El caso es que Gravity Falls tiene un tema central, que es el misterio, el sentirse vigilado y que las cosas nunca son como parecen. En la propia serie vemos a un hombre, Stan, siendo más cínico y el más indiferente a todo lo que ocurre de quien hemos podido ver. Salvo en esta ocasión que se guardó unas gafas y las miró fijamente. ¿Y sabéis qué? En una escena que debería representar en el pasado, hay un hombre, pero ese hombre no es Stan, porque sus gafas son diferentes. Si sumamos esto al hecho de que los protagonistas son unos mellizos, y es un dicho conocido que los gemelos y los mellizos se saltan una generación, que apareció la teoría de que Stan tenía un gemelo. Y así es, lo pudimos ver en el final de No lo que parece, y explicado en el episodio siguiente. Pero ¿sabéis lo que no hizo Alex Hertz? Decir que todo Dios estaba equivocado. Y otra cosa no, pero este hombre estaba siempre en contacto con el fandom. De hecho, les daba pequeños puzzles y cositas que resolver con la temática de Gravity Falls, incluso poniendo una búsqueda del tesoro. En este caso podemos ver que también hubo gente que se adelantó al grandísimo giro argumental, pero no hubo ningún esfuerzo de intentar virar el timón a otro lugar. Pero de los fandoms virulentos, pesados y cuyos creadores fetiches están siempre asomándose por encima de la valla para ver qué hacen los niños, uno de los que la infamia persigue es Undertale. De nuevo, no voy a hablar de los montones de cosas que han hecho porque el vídeo no se trata de eso y duraría 7 horas. De lo que voy a hablar es de que el fandom de Undertale durante un tiempo estaba haciendo sus propios universos alternos y sus movidas porque llevaban mucho tiempo sin nada de Undertale. Pero llegó un conspicuo juego colgado en Twitter, llamado Survey Program, solo jugable en PC y que literalmente te obligaba a apagar el antivirus. Yo confío en ti, Toby Fox, contigo nada me falta. Y resulta y parece que había algo nuevo, Deltarune. Y aunque podría ser lo mismo, el fandom de Deltarune ya no se comportaba como el de Undertale. Antes de meterme a full con Deltarune, un lapsus sobre Toby Fox. Me parece importante destacar que, como los creadores anteriores, Tobias el perro ya se había criado en internet y en el mundo del fandom. Hizo una ROM hack de Earthbound, polémica, participó en fandoms como el de Yume Nikki y... joder, quiere sonar que en algún otro. Esto lo destaco porque no se puede concebir a Toby Radiation Fox sin meter su participación en el fandom. Y de hecho, en todo lo que ha creado, siempre ha sido muy activo en la relación con su propio fandom. Respondiendo preguntas, valorando teorías... Sabe muy bien cómo hablarle a su fandom y cómo emocionarles o sobre qué quieren saber. En fin, que van de la manita como buenos hermanos. Fin del lapsus. Deltarune es un videojuego multiplataforma donde se cuenta la historia de Chris, Susie y los ciudadanos de dos lugares, Hometown y los Reinos de la Oscuridad. El juego se desarrolla en capítulos que se centran en ideas concretas pero exploran la historia de una profecía omniabarcante y la extraña relación entre el jugador y Chris. Esto es similar a la historia del alma en Undertale, pero con una perspectiva muchísimo más elaborada. Sin embargo, el desarrollo a veces se complicaba. Toby Fox tiene muchas habilidades, muchísimas habilidades, pero una de ellas no es programar bien.
tuvo que contratar a gente que le ayudase, tanto porque se dio cuenta de los límites de su conocimiento para poder programar, como físicos, ya que su condición física empeoraba cada día. A esto añadimos el COVID, problemas externos, y tenemos que entre el capítulo 2 y el capítulo 3 pasaron 4 años. En este tiempo, el fandom, como bien suele, dio vueltas sobre sí mismo, y por supuesto se centraron en un personaje que el fandom abrazó como su nuevo Gulpsito, Spamton. Spamton, ciertamente, es un personaje interesante que nos explica cómo la búsqueda de poder y de libertad te deja igual de encerrado cuando la historia no cuenta con tu posibilidad de elegir. Todo guay, todo bien. Pero es que Spamton llama a un solo amigo después de quedarse completamente solo, y antes de que se convierta en nuestro pana, Mike. A esto se le suma que el siguiente antagonista se sabía que iba a ser la tele de Chris, un personaje que Toby Fox creó entre 2016 y 2017. Y las teorías empezaron. Mike es el diablo. Mike es el segundo antagonista. Mike es un gato, porque Image Friend es el que es. Mike es un micrófono de televisión. Mike es un cowboy porque Toby Fox ha puesto un tweet un poco críptico con una imagen de Woody, con muy mala resolución, diciendo Friend inside me. Y es eso, y Friend es el puto gato con que todo está conectado. En fin, que el fandom estaba esperando al personaje más importante de toda la historia del mundo, que iba a ser Mike. Mike puso las estrellas en el cielo, y es allí hacia donde nos dirigimos. De hecho, una de las cosas más positivas del fandom es su implicación artística. Se puede decir mucho del fandom de Deltarune y de Undertale, pero son la mayoría artistas. Esto significa que durante 4 años encontramos un huevo de diseños, de ideas, de posibilidades de cómo iba a ser Mike, de su personalidad, de todo. Un detalle, Tobias el Zorro no era consciente de cuánto se iba a poner la gente de colgada con esto ni con Spamton. De hecho, a quien hizo para ser un Tumblr sexy man fueron Sweet Cap'n Cakes. Entonces es asumible que el tema de Mike él no le dio la mayor importancia, simplemente era un guiño. Pero el fandom sí le dio importancia. Durante 4 puñeteros años el fandom lo hizo y llegaron al capítulo 3 y el capítulo 4. Múltiples menciones a Mike por parte de Tena, la sensación de que es una figura que está por encima de Tena y es la que controla todo. El show es parte de su producción y... Joder, ¿qué pasan los 2 capítulos? ¿Y no vemos a Mike? No. Y por eso el creador puso un tuit de que la gente tiene que volver a abrir el juego una vez se lo ha pasado. ¡Ahí está! ¡Es Mike! ¡Y tiene que ver con los gatos! Siempre lo supimos. ¡Y mira, es un micrófono! Y otro, con aspecto de gato. Y con los ojos rosa y amarillo y... ¿Qué? No solo Toby Fox había tomado las interpretaciones de los fans y las había metido en su juego directamente. Es que la referencia era clara. Pero es que vamos más allá. Y con el Pippins verde, llamado cariñosamente Batat, juega con la forma de entender el mundo de Deltarune como parte de una conspiración, justo como lo han hecho los miembros del fandom durante 4 años. Mike son los fans. Y podrías llegar a decir, no hombre, es un cameo, no es literal lo que diga el fandom. Y para eso tenemos el capítulo 5, donde de nuevo vemos que está representado en detalles y tonterías, pero representado en que llamen al Mike gato Bluey, a pesar de que ese es el nombre del minijuego, en la casual coña de que los Mikes están enfadados porque el trío basurilla utiliza el leitmotiv de los bosses secretos, que lleva siendo objeto de debate durante años y años en el fandom. Está clarísimo para cualquiera que esto es el fandom, y es parte literal de la historia de Deltarune. Sí, la última palabra puede que haya sido de Toby, pero seamos serios. Los diseños de Mike son los de los fans, pasados por el filtro de todos los artistas oficiales de Deltarune. Aunque no lo llame el leitmotiv de la libertad, es así como se va a quedar de momento. Y en algunas escenas hay referencias directas que sirven para confirmar teorías que llevan horas explicar. En la obra de Deltarune, el fandom es una parte de la producción. Se ve, se oye y se siente. No es demasiado sorprendente, sobre todo cuando contamos con un fandom tan grande como conocido, un creador que también ha sido parte de fandoms y personas dentro de la producción del juego que también son parte del fandom. La división se dificulta muchísimo. Lógicamente no sabemos lo que tiene en la cabeza un creador, pero sabemos cómo actúa de manera reactiva, y eso nos permite inducir mucho de lo que ocurre en la producción de un juego, del ARG, incluso del merchant. Hasta el detalle tan tonto de que el fandom siempre ha tenido preferencia por el Ralsei con sombrero, acaba siendo parte del argumento del capítulo 5, en el que una autodeterminación se pelea contra alguien que cree que importa más
un aspecto subjetivo. Esto fue una discusión de los fans, que no paró en ningún momento. Desde el capítulo 1 al capítulo 5, la pelea de con sombrero o sin sombrero estaba presente. Al principio eran guiños graciosos en pequeños diálogos, pero en el capítulo 5 se convierte en un punto argumental para justificar cómo se siente el personaje y a lo que se siente tener que enfrentar cuando servir a los humanos, el fandom, requiere que pierda su personalidad y sea solo algo para apaciguar a quien cree que debe ser de otra manera. El dilema de la coautoría, en este caso, es que es extremadamente difícil demostrarla. Una cosa es que yo aquí os presente una figura clara de cómo funcionaría esa conexión entre fandom y personajes creativos, pero siempre necesitamos de un último elemento para poder estar 100% seguros de la coautoría: el reconocimiento. Lógicamente, Toby Fox no va a decir «hago todo lo que me dicen los fans sobre mi arte», porque puede ser muy peligroso. Con lo cual, aunque se vea con bastante claridad, no podemos decir que esto sea la mayor de las seguridades. Yo sigo defendiendo que si algunos de los ejemplos primeros no son técnicamente coautoría, los últimos son clarísimamente formas de coautoría, en las que el fandom y el creador hacen la línea de las aportaciones de cada uno muy difusa. De ahí también la dificultad de trazar líneas concretas de creaciones del fandom incluidas, salvo cuando son tan prevalentes. La idea de este vídeo no vino de ninguno de estos fandoms. A cualquier amigo que tenga dispuesto a escucharme hablar sobre esto, siempre lo empiezo con un fandom en concreto, que es el ejemplo más evidente y del que creo que participan los demás sin darse cuenta. Pero para eso tengo que viajar un poco atrás en el tiempo. En 1985 sale a la luz una peli, o bueno, una OVA que llamábamos antes, llamada Tenshi no Tamago, o Angel's Egg. Es una obra preciosa, con contenido surrealista y artísticamente única. Es cierto que nunca logró una fama asombrosa ni nada parecido. De hecho, pasó increíblemente desapercibida. Nunca ganó ningún premio y sigue en el canon solo por su unicidad y el hecho siguiente: es una obra de culto y de inspiración para cientos de creadores. Es un punto común que ha visto y referenciado hasta el artista japonés más inesperado que desconozcas. ¿Cómo es posible que una obra que ha inspirado a un tercio de los animes no se conozca tanto? Pues ese es el problema, que a veces lo de culto no se conoce, porque lo que se hace famoso no es por ser especial, es porque se ha hecho famoso. Bien, si me estáis siguiendo, hay una obra en internet que yo creo que está a ese nivel para los nuevos artistas. Una obra que, aunque sea conocida, nadie de fuera del mundo compartido sabe qué narices es. Igual que los animadores conocían Angel's Egg, pero nadie más lo conocía. Una obra que ha marcado a tanta gente que ni se dan cuenta, en la manera de hablar, en la música que producen, en el formato de contar historias, de romper expectativas y en general de hablarle al gentío de internet. Esta obra, traída de la mano de Andrew Hussie, es Homestuck. Homestuck empezó siendo un webcómic el 13 de abril de 2009, que contenía bromas de programación y un argumento sobre un juego que permitía controlar el mundo hasta la llegada de un apocalíptico asteroide. Sin embargo, la historia va muchísimo más allá, tratando de multiversos, realidades alternativas, otras razas, profecías, narraciones no lineales y demás. Lo que empezó siendo un webcómic se convirtió en una obra multimodal. Vídeos, juegos, chats interactivos, música... ¡Anda, mira! ¡Así estoy! Todo tipo de formas de creatividad que se aceptaban en esta fantasía que es Homestuck. Aunque su fandom en un principio no fue monstruoso, la introducción de los trolls fue lo que Tumblr y otras redes sociales abrazaron como suyo. A esto añadimos la forma de comunicación bastante única, la combinación de temas astrológicos con bromas de persona terminalmente online y la permanente participación del fandom, y Homestuck se convirtió en un icono de internet. Y la participación del fandom vino desde el principio, porque Hussie quería que las decisiones que se tomaban los personajes vinieran dadas por los comentarios, como un juego de aventura gráfica, aunque abandonó esto rápido. Aún así, lo cambió por visitar constantemente foros y lugares del fandom para incluir cosas que ellos mismos ponían. Toby le dio a Briska la canción más famosa que creara nunca. Artistas se dedicaron a hacer vídeos alucinantes. En fin, que desde el principio la coautoría está prácticamente plasmada. Aunque a día de hoy tenemos Homestuck terminado con sus 8000 puñeteras páginas con bloques de texto que pueden ser varias tesis doctorales, en su día el fandom tuvo que aguantar hiatos indefinidos y la gigapausa
que tomó el creador para centrarse en HypeSwap. Pero bueno, el evento de masas terminó. Quienes pudimos ver el fandom presenciar el acto 7 y el final dijimos "Oh wow", y ahí se quedó. Fijaros cómo sería que en los círculos se sigue rememorando el final de Homestuck como si fuese un aniversario de muerte. Dedicación de la buena. Vale, entonces, como Homestuck fue un producto de participación de los fans constante, ese es el ejemplo de la coautoría. Sí y no. Porque aún puede haber quienes digan esto no es coautoría, no están al mismo nivel las cosas que dijo el fandom con lo que decía el Hasi. Aunque no fuese así, pero bueno, lo digo. Guay. Andrew Hasi quiso seguir con Homestuck, y de ahí salió Homestuck Beyond Canon, o Homestuck 2 al principio. Una historia post-canónica que titularmente era canon si tú querías que lo fuese. Llegados a este punto, todo entra dentro de esta categoría en realidad, si lo piensas. A modo de fanfiction se escribían eventos y describían cosas que tenían mucho que ver con los canons del fandom. A esto hay que añadir otra puñetera locura porque este fandom siempre estuvo podrido por dentro y el creador era el que dejaba la leche al sol. Un buen día dijo: he escondido toblerones en ciertos lugares. El primero que lo encuentre puede pedir un deseo. El usuario, placeholder4abn, lo encontró y su deseo se estipuló en la frase Jon Egbert Real. Pausita de lore. Jon Egbert es el nombre y el fanon de que Jon Egbert, protagonista de gran parte de la obra, era una mujer trans. Andrew Hasi cumplió su palabra y el canon cambió. ¿Lo pilláis? ¿Es ahora coautoría? ¿Me sigo inventando las cosas yo? Pues no, esto es literalmente convertir las teorías y narraciones del fandom como reales. Como cabe esperar, un huevo de fans dijeron que eso era mentira, que Jon Egbert era un hombre hecho y derecho y un macho. Pero esto solo me da más la razón, porque en el momento en el que no te convence, tú decides cuál es el canon de Homestuck. No un fan que ganó, no su propio creador, sino tú. Tú solito tienes el canon a tus espaldas. El recorrido que he trazado ha sido intencional, cronológico, y he intentado terminarlo en la actualidad, para que los ejemplos que tengamos mucho más presentes sean los más adecuados. Las interacciones del fandom con los creadores ha existido desde siempre, pero nunca ha tenido el fandom, como entidad, tanto poder como lo tiene ahora. Me resulta muy difícil hacer la deducción de que la culpa es de Internet o cualquier tesis tecnofóbica. Internet ha sido solo un canal de comunicación que han tenido los fans para generar fandoms con mayor facilidad, para poder enseñarse sus fanarts, sus headcanons, sus ilusiones. Los fandoms son los mismos que acosaron a Conan Doyle, solo han cambiado las condiciones materiales. Si acaso me resulta positivo que ahora puedas encontrar a personas apasionadas con lo mismo que a ti te apasiona, que podamos hacer lugares tranquilos, seguros y agradables, donde todos podamos participar de lo que nos gusta y nos ayuda a mantenernos con esperanza sobre las distintas formas de arte. Sin embargo, este cambio de poder, esta influencia o directamente protagonismo que ha logrado el fandom puede haber venido de distintos puntos. Uno, ya le he mencionado, es la economía. Si antes el fandom actuaba de manera menos organizada, ahora pueden hacer a compañías perder millones en merchandising, en producción y en audiencias. El conocido y ahora infame autor de Coraline pidió a su fandom que vieran varias veces la serie de Sandman en Netflix para poder producir la segunda temporada. Que la influencia la tenga el fandom y no el creador puede trabajar en su contra. Y esta influencia la tenemos porque estas producciones artísticas son bienes económicos, cuyo valor puede ascender a los millones. Una vez miramos al fandom como se miran ellos, ¿cómo no va a haber una sensación de derecho sobre la obra? Todo lo que ha probado la realidad a las acciones del fandom es que les suele dar la razón. Si los que crean muestran a su fandom que cuando se quejan suficiente o cuando se insiste suficiente se salen con la suya, no es que el poder que tengan sea figurado, es que es muy objetivo y real, motivo por el cual se sienten en la potestad y la responsabilidad de que lo producido cumpla con una serie de expectativas que ellos han creado. Es lo normal cuando cuentas con esa habilidad de influir tanto. Otro factor sobre el cambio del poder del fandom puede ser que se ha considerado al fandom como un ser particular. Antes era una mera agrupación de fans, ahora se considera como un sector de población concreto. Por eso los Funkos, por eso los eventos especiales. No hay nada como ver hacia quién va dirigido un producto para comprender que desde arriba se reconoce la existencia de dicho grupo. En tercer lugar, como he comentado, la aparición de los creadores que han crecido en la cultura del fandom. Cuando tu normalidad es esa participación, parte de ti quiere traer al fandom, intencional o subconscientemente. No te ves reflejado con el artista, te ves reflejado en ese fan que eras antes.
o que sigue siendo. Eso hace que a la hora de crear también exista una cierta equidistancia entre el creador y el fandom. Y por terminar, en un punto más positivo, la calidad. Hasta los fandoms potencialmente más inaguantables, dado el tamaño al que han podido llegar gracias a la comunicación por internet, son capaces de crear cosas alucinantes. Animaciones de fans que podrían estar en la gran pantalla, fanfics que están mejor escritos que muchos libros publicados, música que revoluciona de manera completa la forma de hacer bandas sonoras, cuadros que podrían ser parte del Renacimiento. Cuando un fandom está separado y compuesto por gente que tampoco produce grandes elementos, la artista no tiene motivos por los que hacer nada con ello. Pero poneos un momento en la situación de alguien que está creando y ve algo verdaderamente hermoso, algo que le gustaría incluir en su obra solo por la calidad de esto. ¿Qué te detiene? Lo único que he de hacer es reconocer que ya no es solo un chicos, no estaría aquí de no ser por vosotros, gracias por verme. Hay que cambiarlo por un no podría haber creado lo que he creado sin vuestra ayuda creativa. Y ese es el impacto positivo de la coautoría del fandom. Bueno, pues esto ha durado más que otros vídeos. ¿Qué te ha parecido lo que he explicado? Me encantaría saber qué pensáis porque, sinceramente, este tema me apasiona. Y quiero poder seguir con ello. Hay muchos ejemplos que he dejado fuera porque me parece que ser redundante no sirve de mucho en este caso, pero si quieres mencionar ejemplos en los que ocurre lo que he estado explicando, pues me haría mucha ilusión también saber el fanfic que escribiste sobre Nanami y la grande que la tenía el rabo pues, igual ha influido en el personaje y el autor. Y si la respuesta a este vídeo y su longitud es positiva, pues yo qué sé, igual hago otro así. En fin, que muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.